La única diferencia, recuerden, que en el caso del caballo tenía el infundíbulo. Y donde estaba el infundíbulo estaba revestido también por cemento. Ya, pero en el caso del chancho no. Fíjense. Acá lo que está mostrando el chancho, bueno, o la chanchita, músculo macete, fíjense, labio superior e inferior, ahí está la comisura labial. Si yo comparara la comisura labial del chancho con la del perro, ¿en cuál debería estar más hacia atrás la comisura labial? La del perro. En el perro, por ser carnívoro. Vamos a decir que el chancho es intermedio entre el perro y entre el equino. ¿Ya? Ahora recuerden que el chancho es omnívoro, come de todo. Y entre ese de todo está comiendo chancho. Y entre ese de todo también comen ratones. ¿Ya? Y ahí, lo que decía el doctor recién antes, el ciclo de la famosa Trichinella spiralis. Por esa razón, para los que coman carne, obviamente, y cuando coman carne de chancho, bien cocida. Esa cuestión de comer medio a punto, con la de chancho no, porque el riesgo de transmitir la triquinosis es bastante alto. Ahora, si bien es cierto, los mataderos hacen la inspección de la triquinoscopía, que sea negativo no significa que el cerdo no esté parasitado. Pero a lo mejor está tan poco parasitado que en las muestras que se tomaron al azar no se encontró ninguno. ¿Ya? Así que ojo con eso. Los labios del chancho, al igual que los del bovino, son muy poco móviles. A diferencia de los labios que tenía el caballo tiene los labios súper, hiper, recontra móviles. Acá no, los labios se mueven muy poco. ¿Ya? Ahora, cosas comunes, fíjense, ¿cómo se llama esa línea central? Ay, se me olvidó. El rastro. El rastro. Ya, rastro que tiene la parte justo al medio. Y estas cosas que están ubicadas transversalmente, Crestas crestas palatinas. palatinas. Si yo comparo esas crestas palatinas con las del equino que vieron hace poquito, ¿en dónde son más numerosas? Acá, chancho. O sea, de las especies que estamos estudiando, el que más crestas palatinas tiene es el chancho. Ojo, nadie la pregunta si tienen 20, 25, no. Lo que importa es que sepan que tienen muchas crestas palatinas. Eso es como más desarrollado también. Son más notorias, son más notorias. Ahora, si yo miro por detrás de los incisivos superiores, nuevamente está la papila incisiva. Ya, eso, nada novedoso porque eso también se había mencionado en el equipo. De hecho, hasta el momento, lo único nuevo que he dicho es que la cantidad de crestas palatinas son más numerosas que con respecto al equipo. ¿Ya? Ahora, fíjense. Nuevamente, crestas palatinas muy numerosas, muy numerosas. Ahora, ojo, yo lo que no veo acá no es el paladar duro. Recuerden que el paladar duro era cuando veíamos osteología. Es decir, las crestas palatinas se están formando por la mucosa que está tapizando este paladar duro. ¿Ya? Ahora, antes de seguir avanzando, si a este nivel debe estar el paladar duro, que está tapizado con sus crestas palatinas, hacia atrás debería venir el paladar blando. Diferencia con el paladar blando entre las dos especies, que el caballo lo tenía muy largo. Acá el paladar blando tiene el tamaño normal, no es muy largo ni muy corto, término medio. Pero la diferencia del paladar blando del chancho, que se parece en el caso a nosotros. No sé si ustedes se han mirado en el espejo y abren la boca y ven que al final hay como una campanita. Sí. Esa campanita es la parte final del paladar blando que también lo tienen los chanchos. Solamente los chanchos, ninguno, bueno, aparte de nosotros. Y eso También se llama somos chanchos. úvula. ¿Ya? Es decir, la úvula es característica de los chanchos. Pero no es parte del paladar duro, sino que es parte del paladar blando. ¿Ya? ¿Dónde está ahí, No, profesor? no está en esa muestra. Ah, ok. De hecho, en ninguna de las dos fotos está, por eso mire, no está. Pero es como la misma campanita que venimos a nosotros al final, esa corresponde a la úvula de los chanchos. ¿Ya? Ahora, delante el doctor García también les dijo que había algunas especies que tenían órganos linfoides o las amígdalas que eran compactas y en otros casos que eran difusas. ¿Quién tenía amígdalas compactas? ¿Ah? El cerdo, El el perro, caballo, el humano, El el perro, gato. el gato, el ser humano. nosotros y los bovinos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿quiénes tenían amígdalas difusas? El caballo. Era el caballo y el los chancho. chanchos. ¿Y quién tenía mayor cantidad de amígdalas difusas? Los chanchos. Los chanchos, porque ¿Qué eran chanchos. significaba difusa que estaban como pegadas? Literalmente chancho. No ¿Ya? difusa como que hubieran echado arena, acuérdate. Hubiera Claro, quedado era como barro arena y móvil. quedaba rodeando toda, digamos, la orofaringe. Ahora, Profe, ¿quiere salir la señorita? ahora, ¿qué pasa con respecto a la lengua? Y en la lengua ya les había dicho que está, bueno, dentro de la cavidad bucal y estaba sujeta por un frenillo lingual. ¿Cómo era en el equino? ¿Simple o doble? Simple. Simple. En el caso del chancho, el frenillo Doble. lingual es doble. Esa es una diferencia. Con respecto a las papilas, igual siguen habiendo papilas de dos tipos, que eran unas gustativas y otras mecánicas.
¿cuáles eran las mecánicas en el equino? Filiformes. Filiformes que estaban en el dorso de la lengua, que iban dirigidas hacia atrás. Por tanto, si uno le pasa el dedo en esta posición, no pasa absolutamente nada. Pero si uno le pasa en contra de la lengua, al revés, profesor. al revés, ahí uno siente áspero. O sea, hacia allá sentiríamos áspero. No, para allá no. Están dirigidas hacia atrás. Ah, ya. Entonces, En es cosa, si usted le pasa la Hacia lengua al afuera, gato, digamos. si yo le paso el dedo hacia atrás, no tengo problema. El problema es cuando la paso hacia adelante, ¿eh? Ahí me va a raspar un poco. Entonces, estamos diciendo que papilas mecánicas hasta el momento son las filiformes. ¿Cuáles otras habían? ¿O eran las únicas? No, Porque pero estamos hablando de mecánicas mecánica. eran las únicas. Las únicas, ¿cierto? Otras ¿Cuáles eran las gustativas. gustativas que se nombraron en el caso del caballo? Circunvalada. Circunvalada, que estaban a este Fungiforme. nivel, Sí, eran 2 a Foliada. 3. sí. Acá pasa lo mismo, 2 a 3. Fungiformes. Fungiforme, que eran unos puntitos blancos, Las Sí, que se ven foliadas. en el dorso, acá pasa lo mismo. ¿Y cuáles eran las que están por detrás del pilar palatogloso? Que están por los lados de la lengua. Es decir, a ese nivel había una y por el otro lado había otra. Que no tenía la vaca. Y que eran gustativas. ¿Ah? Las foliadas. Acá también hay foliadas. ¿Qué es lo nuevo que aparece? En el chancho solamente, no sé si se dan cuenta que hay como unos hilitos. Sí. Esos hilitos que ya están en la raíz Papilas de de la lengua, raíz. la parte final de la lengua, se llaman papilas puntiagudas o también las llaman papilas cónicas. Y las papilas puntiagudas o cónicas también son de tipo mecánicas. Pero eso no son papilas de la raíz. Ahí sale. Estas están en la parte casi final de la lengua. Profesor, Acuérdense, esas sí, pliegue, cuerpo y acá se Raíz. está acabando la lengua. Se están dirigiendo hacia la esas raíz. sí las tenían los bovinos. Sí, pero no se llaman puntiagudas. ¿Ya? De hecho, estas puntiagudas en los libros la mencionan de esos dos nombres, pero más que parecer conos, parecen verdaderos hilos. Y por eso el nombre original es puntiaguda. ¿Ya? Ah, efectivamente, el Sí, bovino pues sí sí tenía. estaba, sí Y el tenía. bovino también tenía lenticulares. Sí. Pero las lenticulares eran propias del bovino, no estaban Ya. en otra especie. Por lo tanto, si comparáramos esta lengua con respecto a la lengua del equino, aquí lo único nuevo que apareció eran las papilas puntiagudas o cónicas, que estaban en el final de la lengua, digamos, y eran de tipo mecánicas. Con respecto a las gustativas, eran absolutamente las mismas. ¿Ya? ¿Y las papilas caliciformes? Es que las ¿qué papilas, son? no, las papilas caliciformes son las mismas circunvaladas o balatae. Ya, Es sinónimo. ya. ¿Ya? Acá. No se olviden qué será, qué cosa, El Hueso hueso rostral, rostral. que lo formaba, el tabique nasal, qué parte, la parte oral, no sé si se dice oral del tabique nasal. correcto, que era cartílago, ¿cierto? Sí. Y la parte posterior del tabique nasal, ¿quién lo formaba? Un hueso. ¿Qué Dermoide. La parte ¿O no? perpendicular. La lámina Exacto, la lámina perpendicular del etmoide. No tienen que olvidar eso. Ahora fíjense, acá están los incisivos, caninos, premolares y molares. Ya viene la fórmula. Estoy fumando pito, ¿sabes que se pone a fumar atrás, pito, señor? Oiga, Y no con vida. entonces, aquí con respecto a la dentadura de leche, a la dentadura temporal que está por un tiempo, o caduco como dice. Y vamos a entrar en definiciones, fíjense, cuando uno habla de la fórmula de cualquier especie, considera solamente una mitad. Y por eso todo tiene que estar entre paréntesis y antecedido por el número 2. Incisivos 3 superiores y 3 inferiores, caninos 1 superior, 1 inferior, y los premolares 3 arriba y 3 abajo. Recuerden que en la fórmula de leche en ninguna especie aparecen los molares. Los molares aparecen solamente en la fórmula definitiva. ¿Ya? Sin embargo, en el equino los caninos eran 0. ¿Ah? ¿Cierto? Claro. ¿Los caducos el canino es 0? Exacto. Y ojo, los caninos aparecían después en el caso... Y ojo, recuerden lo que dijo el doctor García. Los caninos en la hembra no emergen. Por lo tanto, no están formando parte de la fórmula dentaria en la yegua. Pero eso no significa que no estén. De hecho, si uno tomara una radiografía de la cavidad bucal de una yegua, se van a ver los caninos. No se ven externamente porque no emergen. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacía que variara la fórmula dental del equino? El diente número 1. Que se El llama diente de lobo. diente de lobo. ¿Está la parte de arriba o la Solamente la parte de arriba. Solamente arriba. Y tenía que ver con el sexo, ¿no? No, era independiente de si puede estar en macho o puede estar en hembra. ¿Ya? Esa cosa que les quede claro. Si yo me voy a la fórmula
Profesor, pero, disculpe, pero el canino en la hembra, aunque no emergiera, sí está contabilizado en la fórmula. No, no está considerado en la fórmula. Dijo que sí, No, no. se lo juro. Sí, no se me acuerdo lo que dijo. Dijo que estaba considerado, yo le dije, pero aunque no salga, dijo, no, aunque no salga está, aunque no lo veamos está considerado en la fórmula. ¿Qué? Estoy cuidando, me quedo callado. No, sí, Ya. quédate. Esta vez no. Ya. Ya dejen de Es. mandar mensaje al grupo. Dice, en la yegua los caninos son ordinariamente muy pequeños y no salen al exterior, lo que reduce el número de 36 o 38. Quiere decir que los caninos, si bien es cierto, están dentro de la encía por decirlo de alguna manera, pero no pasan a contar parte de la fórmula porque no emergen, o sea, no se consideran. ¿Ya? Perfecto, que había dicho que sí. Sí. Se equivocó. Digámosle. Vamos a escuchar la grabación otra vez. Ahora, ¿qué está diciendo ahí en el caso? Esa es la fórmula que queda en la segunda fórmula, digamos, y fíjense, aparecen los molares. Siguen habiendo 3 incisivos superiores que inferiores, 1 y 1, 4 y 4 molares, anteriormente eran 3, y aparecen los molares, 3 superiores y 3 inferiores. Haciendo la suma de todo eso, genera 44 dientes. Es decir, dentro de la especie que estamos estudiando, vendría siendo la que más dientes presenta. ¿Ya? ¿Cuánto tenemos nosotros? Ahora, ¿qué pasa con respecto a las glándulas? Las glándulas son las mismas. De hecho, cuando veamos claro la próxima semana, ahí aparece una glándula nueva que se llama cigomática, pero no todavía. ¿Ya? Fíjense. ¿Qué glándula debería ser esa bien grande que está relacionada con la oreja? Parótida. Parótida. Y si yo comparo esa parótida con la del equino, ¿es más grande o más chica? Muy grande. Es harto más desarrollada, harta más grande. ¿Ya? Es muy grande la glándula parótida. Y la glándula parótida tiene un conducto que se llama conducto parotidio. Y tiene que estar desembocando en el vestíbulo bucal. Recuerden que el vestíbulo bucal es el paso de la cavidad que hay entre las mejillas y los molares y premolares. ¿En dónde desembocaba en el caso del equino? En el tercer, a la altura del tercer A la molar. altura del tercer molar. En el caso del chancho es a la altura del cuarto molar superior o cuarto premolar superior. ¿Ya? Y ojo con eso. Muchas veces nosotros ponemos la prueba, desemboca a nivel del cuarto o tercero premolar inferior. Entonces no leen la palabra inferior y dicen, ah, es correcto. Pero no, siempre lean hasta la última palabra de la prueba. ¿Dónde desembocaste? A nivel del cuarto premolar superior. En la anterior del tercero está el cuarto. La glándula que está por Superior. superior. Ambos superiores. Sí, todo es superior, siempre es arriba. Y nosotros la prueba como para que ver si cagar, realmente dígalo captaron, para ver si realmente captaron el ¿Y concepto, le sale esa cambiamos la última pregunta en la palabra por inferior. No es inferior, nunca abajo, siempre arriba. El conducto parotídico. Oye, no sé, Ya empezamos, por favor. inmediatamente por debajo, fíjense, ¿qué glándula debería ser, o la que nombró delante? La mandibular. Y la mandibular tiene un conducto que se llama mandibular Sí. y está desembocando por detrás de los incisivos inferiores en una estructura que se llama carúncula. ¿Se acuerdan? Que era la carúncula sublingual. E incluso los chanchos a veces no hablan de carúncula y hablan de una papila sublingual. La diferencia entre carúncula y papila es que la carúncula es como un pliegue que tiene, como una hojita. Y si uno habla de papila, la papila es simplemente un agujero, un hoyo. ¿Ya? Es la única diferencia, pero en el mismo lugar. Si veo nuevamente acá, a esta altura debe estar el músculo buccinado. ¿Masticatorio o no? No, no es masticatorio. Lo que ayuda a ingresar el alimento a la cadena central de la boca. Pero por arriba y por debajo de este músculo buccinador están las glándulas bucales. La que está más arriba eran las dorsales y la que está más abajo era la glándula bucal ventral. Es decir, hasta el momento igual que en el caballo. No he hecho ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense. Por debajo de la lengua, en el caso del caballo, hay una glándula que se llama sublingual. Y esta sublingual tenía solamente una porción que se llamaba polistomática. Y polistomática no era que hubiese muchas glándulas, sino que tenía muchos conductos de desembocadura por donde salía la saliva. Si yo miro la 4 y la 5, todo eso corresponde a la glándula sublingual. Pero la sublingual en el caso del cerdo, y que también lo vamos a ver en el perro la próxima semana, tiene dos porciones. Una que es monostomática y otra que es polistomática. Vamos viendo. La que está con número 4 corresponde a la porción polistomática.
¿Qué significa polistomática? Que tiene muchos conductos, ¿cierto? Por los cuales está liberando la salida. Pero la que queda más hacia atrás, más laboralmente, es la porción monostomática. Y la porción monostomática, ¿cuántos conductos debería tener? Uno solo. Uno solo. Y si yo pudiera seguir ese conducto, va a seguir hacia adelante y también va a estar desembocando en la carúncula o papila sublingual. Por lo tanto, en el caso del chancho, en esta carúncula o papila van a estar desembocando dos glándulas. La glándula mandibular y la porción monostomática de la glándula sublingual. Entonces aquí tenemos una diferencia con respecto al equino. Ya cuando veamos la próxima semana el perro es igual que esto. Ya aparecen otras glándulas, pero en estricto rigor, la glándula sublingual es absolutamente lo mismo. No hay diferencia. Fíjense. Esta cosa grandota, nuevamente estamos hablando de la glándula parótida. Recuerden que es muy desarrollada en el chancho. Ya, en general el chancho con todas las glándulas, cuando vemos la más adelante genital del macho, también, o de la hembra, todo es más grande, todo es más desarrollado con respecto a las glándulas. Fíjense. Esa que está acá corresponde a la glándula mandibular. ¿Ya? ¿Cómo se llama el músculo que estaba acá abajo? Miloyoideo. Los miloyoides, ¿cierto? Si yo miro este chanchito de acá, ¿qué estructura debería ser eso? Diafragma. Y ahí se está mostrando que no es una lámina plana, no es un músculo plano, sino que tiene forma de campana. Es decir, si se mira por la cavidad torácica, es convexo, y si yo lo miro por la cavidad abdominal, es cóncavo. ¿Ya? Evidentemente hacia atrás tiene que estar el estómago y el hígado, y más atrás que lo vemos luego, están las masas intestinales. Ahora, ¿qué me interesa a mí ahora? ¿Qué es? Está como teñido azul. Aquí. Sí, es que es una atención para mostrar, pero no mayor relevancia. Fíjense, ahí está el hígado. En un esquema después lo muestro de otra forma. ¿Qué cara debería ser esta? ¿La cara parietal o la cara visceral? ¿Serán? La cara visceral. Recuerden que en la cara visceral siempre se ven todas las cosas. En la cara parietal no se ve absolutamente nada porque está en contacto con el diafragma. Es decir, el diafragma debería estar allá, e inmediatamente por detrás me encuentro con el hígado. Y el hígado, si bien es cierto, está transversal, pero está más ubicado hacia el lado derecho. ¿Ya? Ahora, aquí aparece algo que no tenía el equino, que es la vesícula biliar. ¿Y en la vesícula biliar se produce la bilis? Sí. No. Sí, La se vesícula almacena. biliar lo único que hace es almacenar la ¿Y bilis. dónde se produce? La bilis se produce en el hígado. ¿Ya? Ahora, ojo. El caballo no tiene vesícula biliar, eso no significa que no se produzca la bilis, se sigue produciendo. La diferencia está en que los conductos biliares son más largos. ¿Ya? Por esa razón no se necesita que haya una vesícula biliar. Eventualmente uno podría vivir sin vesícula biliar. Sí, de hecho cuando uno lo opera, por este motivo, sacan la vesícula y uno sigue viviendo sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, si ustedes miran, este hígado es como bien completo con respecto a los lóbulos. Fíjense. Recuerden, si estamos mirando hacia allá, para allá es derecho y hacia allá es izquierdo. Estos dos son lóbulos derechos. Esos dos son lóbulos izquierdos. Pero siempre los que van hacia afuera son los laterales. Es decir, este es el lóbulo lateral derecho y ese tiene que ser el lóbulo lateral izquierdo. Estos quedan más hacia adentro, por lo tanto estos son los lóbulos centrales. Pero este es el lóbulo central derecho y este es el lóbulo central izquierdo. Ya digamos de afuera hacia adentro. Este es el lóbulo que está en toda la especie, que en el caso del equino era como con dientecito, que es el lóbulo cuadrado. Por lo tanto, la vesícula biliar en el caso del chancho, ¿entre qué lóbulos está? Entre los Entre izquierdos y el los derechos. cuadrado. Entre el Entre cuadrado y el derecho. Y el central derecho. ¿Ya? Ojo, no confundan este con el caudado. El caudado está más arriba, tiene la que ir acá. ¿Y si el central, dónde está el otro? ¿En el derecho? Esos son los dos centrales. Es el central izquierdo, central derecho. ¿Y no hay más nada? Lateral izquierdo, lateral derecho. Ya. Cuadrado. Y fíjense, ahí está apareciendo esa lengua, Caudado. que es el lóbulo caudado, su proceso caudado. Ya, recuerden que en el caso anterior se hablaba de proceso caudado, pero estaba la otra parte que, de hecho, de todos los hígados el más completo es el del perro, que lo vamos a ver la próxima semana. Ese no le falta absolutamente nada. Ahora, acá está la cisura o hilio portal. ¿Qué elementos son los que están entrando a este hilio o cisura portal? ¿Qué elementos ingresan?
Aminoácidos. Al hígado. No, pero no como elemento, sino como estructura. Ah, la vena y la arteria. Ya. ¿Qué vena? La craneal, La vena porta. La vena porta. ¿Y qué hace la vena porta? Porta cosas. Le porta, le entrega los elementos La que circulación. corresponden a la circulación funcional. ¿Y cuál es la arteria que está ingresando? La arteria hepática. Hepática. La arteria hepática. Y esa es la que le está entregando la sangre oxigenada para que este hígado pueda realizar la función que corresponde. ¿Y cómo sacaba la sangre desoxigenada? a través de la vena hepática. A través de las venas hepáticas. ¿Que desembocaban dónde? ¿Dónde desembocan las venas hepáticas? En el hígado. En la vena cava caudal. Perfecto. Ahora, si ustedes recuerdan en la clase anterior, en la sesión anterior, decían que entre el lóbulo caudado y el lóbulo lateral derecho había una impresión o fosa renal. ¿Se acuerdan de eso? Que ahí se estaba apoyando el riñón derecho. En el caso del chancho, por el chancho siempre hace las excepciones, las diferencias, acá no hay fosa o impresión renal. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos renal, el riñón derecho del chancho está más atrás. Entonces no alcanza a tener contacto directo con el hígado. ¿Ya? Por esa razón acá no hay fosa o impresión renal. De hecho, de las 3 veces que estamos estudiando, la única que no tiene fosa o impresión renal es el chancho. Explicación al tiro, porque el riñón derecho es más caudal que el riñón izquierdo. ¿Ya? Ahora, si yo miro acá, nuevamente lo mismo. Lateral derecho, mediano central. Acá está el medial o central izquierdo. Más hacia afuera tiene que estar el lateral izquierdo. Fíjense que acá abajo tiene que estar el cuadrado. Entre el cuadrado y el central o medial derecho está la vesícula. Ahí está el proceso caudado del lóbulo caudado. Nuevamente, ¿qué cara era esa? Visceral. Visceral, porque recuerden que la cara Sí, visceral ok. están todas las estructuras que uno va a mencionar. De hecho, en la cara parietal es la que se está relacionando con el diafragma. ¿Ya? Ahora, fíjense, ahí se hizo un corte transversal en la cavidad abdominal. Nuevamente, ¿hacia dónde está la cabeza? ¿Hacia allá o hacia allá? Hacia allá. Hacia allá. Sí, Por lo tanto, si se dan cuenta, el estómago está ubicado transversalmente. sí. Pero aunque esté transversalmente, igual hay una parte que está más desplazada Hacia la izquierda. hacia la izquierda, y esto del hígado que está más desplazado hacia la derecha. Ahora, por lo tanto, si yo sé que esto es el lado izquierdo, ¿quién debería estar llegando, qué tubo debería estar llegando a la parte izquierda del estómago del chancho? Que lo nombraron recién en digestivo del equino. ¿Qué tubo? El esófago. El esófago. Recuerden que el esófago por el lado izquierdo del cuello, por lo tanto tiene que estar llegando a la cavidad abdominal por el lado izquierdo. Por lo tanto, ¿quién debería salir de la parte derecha del estómago? ¿Cuál? Duodeno. El duodeno, porque eso es común en todas las especies, no es que sea propio del chancho o propio del caballo, eso sucede en todas las especies. Ahora fíjense, ahí está un estómago, un esquema del estómago, nuevamente, curvatura menor, curvatura mayor, recuerden que de la curvatura menor sale el aumento menor, que va al hígado, de la curvatura mayor sale el aumento mayor que va al bajo. Esto es el esófago, y si se dan cuenta, más hacia la izquierda, ojo, el esófago ya sabemos que está llegando por el lado izquierdo. Pero si les pregunto esta bolsa que está con número 5, ¿está más a la derecha o más a la izquierda del esófago? A la izquierda. Está más a la izquierda. Yo sé que las dos están a la izquierda, pero uno es más a la izquierda que el otro. Es una estructura propia de los chanchos que se llama divertículo gástrico o proventricular. ¿Ya? Por lo tanto, ¿es correcto decir que el divertículo proventricular está a la izquierda del esófago? Sí. Que sería lo mismo que decir que el esófago está a la derecha del divertículo. ¿Sí? Porque es simplemente un juego de palabras. ¿Quién debería estar saliendo en este sector? Duodeno. El duodeno. Y aquí es importante que se acuerden de algo. No sé si se acuerdan cuando alguna vez vimos bovino que en el abomazo, cuando estaba el píloro, se generaba un torus pilórico. Sí. ¿Sí? En el chancho, cuando está terminando el estómago, también hay un torus pilórico. ¿Ya? Porque recuerden que aquí tiene que estar el esfínter píloro, pero además algo que lo está reforzando. Y el torus pilórico es como un cototo, un relieve que está reforzando el píloro. ¿Cómo se llamaba el esfínter que hay a este nivel? Cardias. Cardia. ¿Cómo era el esfínter cardia del equino? Muy cerrado. Muy potente. Muy duro. Acá no. ¿Ya? Acá es un esfínter común y corriente. No es la misma característica que en el caso del equino. O sea, él sí puede vomitar. Sí, puede vomitar. Ahora fíjense. Nuevamente ahí está para mostrar cómo era la mucosa del estómago del equino.
Una parte era glandular y la otra ¿Cuál era glandular? ¿La izquierda o la derecha? la izquierda. O sea, la derecha, la que La está más derecha arriba, la era derecha. glandular, ¿cierto? Y la izquierda era Ah, aglandular. glandular. Si yo miro en el caso del chancho, bien, acá está el esófago. Y cuando el esófago, la mucosa se está reflejando un poco dentro del estómago, esa es la única parte que es aglandular. Pero todo el resto, es decir, el divertículo, ahí está la parte cardíaca, acá está la porción fúndica y pilórica, predomina la parte de tipo glandular. Entonces, ¿será correcto decir que la mucosa del estómago del cerdo mayoritariamente es glandular? Sí. ¿Y completamente? No. No, porque donde está desembocando el esófago, toda esa parte es glandular. Es poquito lo que es glandular, pero la mayoría es de tipo glandular. ¿Y por qué quiero que les quede claro este concepto? Porque cuando vemos la próxima semana en el perro es completamente glandular. ¿Ya? Si pensamos en el caballo, era más o menos mitad y mitad. Si pensamos en el chancho, la mayor parte es glandular, y cuando vemos perro la otra semana, es todo glandular. ¿Ya? ¿Los carnívoros tienen Tiene que ser- mayoritariamente glandular? No, los carnívoros son todo glandular. Completamente glandular. Por eso, si tú me dices mayoritariamente, quiere decir que hay un poquito que es glandular. No, en los carnívoros es todo glandular. ¿Qué está mostrando acá? La lengua. Eso es el páncreas. La lengua. Y el páncreas... ¿Qué habían dicho? La lengua. La lengua. Una lengua rarísima. Pero no, se no es parece. la lengua, eso es el páncreas. La puntita, mira, el cepo. ¿Cuántos conductos pancreáticos tenía el páncreas del equino? Dos. Que era uno del conducto pancreático principal y uno del conducto pancreático accesorio. ¿Dónde desembocaba el conducto pancreático principal? El duodeno. ¿En qué parte? ¿Papila cuánto? En la Glandular. papila mayor, Duodenal mayor. duodenal mayor. Ahí desembocaba el conducto pancreático principal y el accesorio llegaba a la papila duodenal menor. ¿Junto a quién desembocaba la papila el conducto pancreático principal? Junto al el páncreas y bilis, el que tira. Al conducto hepático. ¿Ya? Y por eso se habla de una papila hepato-pancreática. Hepatopancreática. Ahora, reducimos un poquito. Con el caso del chancho hay alguna diferencia. Me muestra la imagen que sea más clara. Fíjense. Y esto va a ser igual que en el bovino, si tienes que recordar bovino. Si esta era la vesícula biliar, acá está el fondo, el cuerpo y el cuello. Por otro lado está el conducto hepático. Pero cuando terminaba el cuello de la vesícula, comenzaba el conducto cístico. ¿Se acuerdan? Y cuando el conducto cístico se unía con el conducto hepático, formaban el conducto colédoco. Por lo tanto, ¿podemos decir que el equino tiene conducto colédoco? No. No, porque no puede tener conducto colédoco, porque ¿qué es lo que le falta? Conducto cístico, porque no hay vesícula. ¿Ya? Por lo tanto, no se olviden de eso. En el caso del equino, en la papila duodenal mayor está desembocando el conducto hepático. ¿Ya? En el caso del chancho, en la papila duodenal mayor, está desembocando el conducto colédoco. ¿Queda clara la diferencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A diferencia del páncreas del equino, este páncreas tiene solamente un conducto, que es el conducto pancreático accesorio. No es como en el caso del caballo que tenía dos, acá hay uno solo. Por lo tanto, si tiene un conducto pancreático, que es el accesorio, ¿en qué papila debería desembocar? Es la menor. En la menor. Entonces aquí ya están llegando de Papila forma separada. duodenal menor. En la mayor llega el conducto colédoco y en la menor está llegando el conducto pancreático accesorio. ¿Cómo estaban las papilas en el caso del caballo? Una estaba más atrás que la otra, Estaban paralelas. estaban una frente a la otra. En el caso del chancho está primero la papila duodenal mayor y un poco más atrás está la papila duodenal menor, es decir, están separadas. Y aquí tenemos otra diferencia. Fíjense. Ahí lo que está mostrando, el páncreas no es la lengua, ya, por si acaso. Y ahí está mostrando que tiene solamente un conducto pancreático que es el accesorio, que está llegando a la papila duodenal menor. ¿Ya? La que no está representada en ese duodeno es la papila duodenal mayor, donde desemboca el conducto colédoco. Ahora, ¿qué pasa acá? Fíjense. Ahí está el estómago, por lo tanto aquí tiene que estar el esfínter píloro, a su vez tiene que estar el torus pilórico, que es propio de los chanchos de los que estamos hablando, y de ahí partía el duodeno. Recordemos que el duodeno, el doctor decía adelante, que tenía una primera porción. Y la primera porción del duodeno es acercarla al hígado y al páncreas, ya porque ahí es donde tienen que estar desembocando las secreciones. Pero después venía un duodeno descendente, una flexura, o como decía el duodeno transverso, y el duodeno ascendente.
Ahí no hay nada que destacar. ¿Ya? Después venía, eso que era como guirnalda, Yeyuno. yeyuno, con su gran presentero que era muy irrigado y muy elevado. ¿Por qué razón? Porque aquí se produce la absorción de los nutrientes. Después venía el ilion, que está desembocando en ¿quién? ¿Cuál es la primera parte del intestino grueso? El ciego. El ciego. Por lo tanto, si esto está desembocando el ilion en el ciego, ¿cómo se debería llamar la válvula que hay a ese nivel? Ilion. Iliocecal. Iliocecal. ¿Ya? ¿Y el caballo tenía válvula iliocecal? No. Sí. Sí, tiene. No la nombró, pero tiene. ¿Ya? ¿Y por qué es importante que les quede claro que sí tiene válvula iliocecal? Porque la otra semana cuando vamos al perro, en el perro no hay válvula iliocecal. Llega de otra forma. ¿Ya? Entonces hasta el momento, el caballo y el chancho sí tienen válvula iliocecal. Eso es lo importante. Profesor, cuando se habla de válvula, ¿es una cosita que se abre y se cierra? No, ¿O no, simplemente es un hoyo. es un pase Es de un tubo que va a estar desembocando en algo. Y ese hoyo que tiene se llama válvula ileocecal. Pero no es que hay una membranita o una capa, sino que la misma válvula puede cerrarse o abrirse. Pero va a depender de la especie si es más laxa o menos laxa. ¿Ya? Ahora, del ciego, con respecto al equino, este ciego es mucho más pequeño. Recuerden que el ciego es donde más grande es los equinos. Porque el ciego vendría siendo como el rumen de las vacas, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Pero después del ciego viene ¿qué? El colon ascendente. Y el colon ascendente en el caso del caballo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama ese colon ascendente en el caso del equino? ¿Lo vieron hace como media hora atrás? No, no me acuerdo. ¿Ah? El colon. Me quedo. Colon mayor o replegado. Mayor porque es más grande y replegado porque se dobla en 4 partes. ¿Ya? En el caso del colon ascendente en el chancho, se llama colon helicoidal. Ya voy a explicar por qué se llama colon helicoidal. Helicoidal significa que es como un hélice, es como un caracol. Y fíjense lo que hace. Da esas asas grandes por fuera, y después notan que hay unas asas más delgaditas por dentro. Sí. ¿Sí? Las asas que van por fuera se denominan asas centrípetas. Ya estoy describiendo ahora el colon helicoidal. Tiene unas asas grandes que van por fuera y unas asas pequeñitas que van por dentro. Las asas grandes que van por fuera se llaman asas centrípetas. Y las asas delgaditas que van por dentro se llaman asas centrífugas. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos una muestra de chancho, de los intestinos, ¿cuáles son las únicas asas que podríamos ver? Las centrípedas. La centrípeta. La única forma que pudiésemos ver la centrífuga es que tuviéramos que romperlo y despegarlo. ¿Ya? Profesor, pero cuando La habla vaca. es porque las centrípedas van y se transforman en las centrífugas, o Correcto. son la misma, o sea, o son dos diferentes, no. Cambian de dirección. Unas van hacia un lado y cuando van por dentro, van por el otro lado. Pero es el mismo colon que siguió su camino, que hizo Exacto. esto y se devolvió, ya. ¿Se acuerdan cuando vimos en el caso del bovino el semestre pasado? Y decíamos que el bovino tenía un colon espiral. Y el colon espiral, que era el colon ascendente, da unas vueltas así y después unas vueltas a todo lo contrario. Y decíamos que el asa que quedaba abajo era centrífuga, centrípeta, centrífuga, centrípeta. Centrípeta significa que está llevando hacia un lugar y centrífuga significa que está sacando. Pero todo es continuo, no es que podamos separar una asa de otra. De hecho, todo el contenido pasa por dentro del colon ascendente. ¿Ya? Parece que no. Ups. Fíjense. Ahí está el colon, ese es el colon que está mostrando. Está vivo. Espérense un poquito. Fíjense. Si yo miro el cielo, ¿es de pared lisa o también es abollonado? Es abollonado. Es abollonado, igual que en el caso del equino. Por lo tanto, si es abollonado significa que tiene que tener bandas musculares. De eso está saliendo, fíjense, esas asas grandes por fuera, insisto que son las centrípetas, es decir, el alimento va pasando en esa posición. Sí. Pero cuando llega abajo, cambia de posición y va por dentro y las asas son más delgaditas y fíjense, esas no son abollonadas, porque las asas centrípetas sí son abollonadas. ¿Ya? Entonces las que van subiendo, fíjense, va en la dirección de la flecha, esas son las asas centrípetas, no son abollonadas y son más delgaditas. ¿Ya? Pero el alimento sigue por ahí. Inmediatamente después de esas asas centrífugas, viene el colon transverso, que es simplemente cuando pasa de un lado hacia otro, y después viene el colon terminal o colon descendente. ¿Qué características tenía el colon descendente o terminal del equino? Era abollonado. Ya, era abollonado. ¿Y qué más? Si ustedes miran esto, es como un tubo que va derechito. ¿Qué pasaba con el colon terminal del caballo?
Ese se llama colon menor o flotante. ¿Por qué flotante? Porque literalmente queda flotando del gran mesenterio, ¿ya? Y por esa razón es mucho más probable que hayan cólicos en los equinos que en otras especies, porque literalmente todo queda flotando. ¿Y este es liso? ¿No habla nada? ¿Ah? Esto Es liso, es O liso. sea, su caquita no va a salir en pelotón. No, no va a salir como berlines. No. Porque cuando comen berlines, se acuerdan que el caballo es de los berlines. Rico. ¿Ya? Fíjense, ¿Cómo caga el chancho? ciego, Nunca he visto cagar el ilio, chancho. por lo tanto, ¿qué ligamento debería ser ese si es el ilio interciego? Como pato. Ligamento Como iliocecal. pato. Ojo, el ligamento iliocecal está en todas las especies. Lo que no está en todas las especies es la válvula iliocecal. ¿Quién no tenía válvula iliocecal? Lo que vamos a ver la otra semana, el perro. Digamos, el perro, ¿qué válvula tenía? Ahora, ¿qué cosa es eso? El vaso. El bazo. Con Z. Bazo. ¿Qué cara debería ser esa? ¿Visceral o parietal? Visceral. Visceral, porque siempre en las caras viscerales se ve todo. Por lo tanto, quiere decir que acá tiene que haber una arteria y una vena esplénica. Sí. ¿Ya? Quiere decir que para acá tiene que ser... ¿El vaso de qué lado está? ¿El lado izquierdo o derecho? Siempre el lado izquierdo. De hecho, está pegado del estómago. Sí. Quiere decir que el vaso está así, para allá es craneal, para acá es caudal, para que quede en el lado izquierdo. Si se dan cuenta, el borde craneal es más o menos cóncavo, el borde caudal es más o menos convexo, el extremo dorsal es más ancho que el extremo ventral. ¿Notan que esto es más puntiagudo? Sí. Y se acuerdan. Pero profesor, pero si eso es visceral, ¿no estaríamos mirándolo de frente? ¿No estaría la cabeza para nosotros? No. Visceral significa, si este es el estómago, que el estómago está ubicado transversalmente, el vaso está hacia el lado izquierdo. Sí, Lado izquierdo. Por lo tanto, si yo miro para allá, yo voy a hacer el estómago. ya. Entonces, esta cara me va a estar tocando a mí, que soy el estómago, por el lado. Entonces, para allá es craneal, para acá es caudal. Es decir, este es el ¿Y borde craneal, el diafragma lo tenemos atrás entonces? el diafragma, Ya. igual el diafragma con campana. Sí. Entonces, la otra cara, la cara parietal, es la que está en relación con el diafragma. No sé. Ya. Ya, profesor, qué difícil. Ya. Ahora, ojo, si se dan cuenta, el extremo proximal es mucho más alto o es más ancho que el extremo ventral. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos la otra semana, digo toda la otra semana porque es así, en el perro el vaso tiene como forma de bota. ¿Qué significa eso? Que la parte de arriba va a ser más angosta y la parte de abajo literalmente tiene forma de bota. ¿Ya? Por lo tanto, es muy poco probable que vayan a confundir el vaso de una especie con la otra. Y si recuerdan el caso del vaso del equino, era muy ancho arriba y muy angosto abajo, por lo tanto tampoco se puede confundir. ¿Ya? Entonces, rebobinando a grandes rasgos. Cuando vimos la cavidad bucal, diferencia. Frenillo lingual doble en el caso del chancho, aparecían las papilas puntiagudas o cónicas que no estaban en el caballo. Acá no había diente de lobo, que sí había en el caso del equino. ¿Ya? Muy numerosas las crestas palatinas. Ojo, ahora me estoy enfocando solamente en las diferencias. Muy numerosas las crestas palatinas, con respecto al esófago, que es más corto que en el caso del caballo, pero sigue estando por el lado izquierdo. Está llegando al estómago, que está ubicado transversalmente, ¿ya? Es decir, por el lado izquierdo, pero a la izquierda del cardias está el divertículo gástrico o proventricular. Con respecto a la mucosa del estómago, mayoritariamente era glandular, porque la única parte que no era glandular era donde estaba desembocando el esófago. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no hay margen plegado ni margen plicatus como había en el caso del caballo. Por el lado derecho estaba haciendo el duodeno, pero el duodeno ninguna característica especial, porque hace lo mismo la primera porción que se relaciona con el hígado y con el páncreas, pero cuando estaba terminando el estómago en el esfínter píloro, en el caso de los chanchos aparecía el torus pilórico. ¿Ya? ¿Qué decíamos en el caso del hígado? En el caso del hígado, si había vesícula biliar, por lo tanto al haber vesícula biliar, se va a generar el conducto colédoco que llegaba a la papila duodenal mayor. En el caso del páncreas tenía solamente el conducto pancreático accesorio que llegaba a la papila duodenal menor. Ambas papilas no están a la misma altura, sino que uno está un poquito más cerca del píloro y la otra está un poco más atrás. Cosa que no era así en el equino, porque en el equino estaba una al frente de la otra. Si seguimos hablando por el duodeno, yeyuno, ilio, no hay características importantes que mencionar. Después venía el cigo, en este caso, que es más pequeño que el otro, pero sigue siendo abollonado. Después venía el colon ascendente, que en vez de llamarse replegado mayor, se llama colon helicoidal. ¿Por qué helicoidal? Porque hacía un hélice. Unas asas grandes por fuera, que eran abollonadas, que eran las centrípetas,
Y después ascendía con asas más delgaditas que no eran abollonadas, que eran lisas, y que eran las centrífugas. Después venía el colon transverso y el colon descendente o terminal, que era recto. ¿Ya? Después venía el recto, que no lo mencioné, pero el recto está dentro de la cavidad pélvica, en que está su apoyo rectal, y después viene el ano, con su esfínter anal interno, que es involuntario, y esfínter anal externo, que es de tipo voluntario. Si se dan cuenta, esto es mucho más fácil que en el caso del equino, porque en el equino lo más complicado, desde mi punto de vista, es el colon mayor ahora pegado, con la famosa asa que tiene. Pero en el pico vivo hay muchas similitudes. Cuando veamos la próxima semana, vamos a ver que en la boca está la lisa, que están las muelas carniceras, que no hay papilas puntiagudas, pero están todo el resto de las papilas. Después el estómago, que va a ser completamente glandular, etc. Después, con respecto al intestino, nada que aportar mucho, porque está el duodeno, el ilium. El ilium no va a estar desembocando en el seno, sino que va a estar desembocando directamente en el colon. Y por eso ahí no hablamos de válvula ileocecal, sino que va a ser válvula ileocólica. ¿Ya? Pero a su vez también el colon se está relacionando con el ciego, y ahí hay una válvula secocólica. Y ahí podemos ir viendo más adelante. Y con respecto a los hígados, este era más completo que en el caso del equino, porque tenía lateral izquierdo, lateral derecho, central o medial derecho, central o medial izquierdo, cuadrado, y ahí estaba justo la vesícula biliar, y acá arriba estaba el caudado, proceso caudado. Pero no había impresión o fosa renal, porque recuerden que el riñón derecho está más atrás. Y de hecho la especie que estamos estudiando es la única que no tiene impresión renal. ¿No? Profesor, solo para preguntar. ¿Y en el caso del hígado del caballo, cuántas porciones entonces tenía? En el caso del hígado del caballo, estaba el derecho, el izquierdo con su parte lateral, su parte central, el lóbulo cuadrado que tenía como denticulado, y el proceso caudado del caudado. Ya. Y no había vesícula biliar. ¿Ya? Así que eso quería claro. ¿Ya? Eso es todo. Gracias. Poniendo una lista.